un lugar alejado de la Ciudad de México, es aquí mismo en la Ciudad de México. En la línea telefónica agradezco mucho que nos tome la llamada al doctor José Nabor Cruz. Él es secretario ejecutivo del Coneval, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes y gracias por tomar la llamada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Al contrario, doctor, justamente los indicadores que presenta el Coneval en este informe sobre los 10 años de medición de la pobreza, llama la atención dos puntos, que por un lado la población en situación de pobreza se redujo en un porcentaje, pero en realidad las personas en situación de pobreza aumentaron en 10 años. ¿Cómo leer estos dos datos, doctor? Sí, efectivamente parecieran ser algunas dos tendencias que pareciera ser de manera presentándose, pero la situación es la siguiente. Al final del día sí hubo una reducción en cuanto a la población en términos de pobreza extrema, pero indudablemente esos casi 3 millones de mexicanos que afortunadamente salieron del ámbito de la situación de pobreza extrema, pues también engrosaron la parte de pobreza moderada. Entonces también no es que hayan salido totalmente de un estado de pobreza, ese será un primer elemento. También el siguiente elemento es que ahí tuvimos, si bien un cierto efecto positivo de algunos de los programas sociales focalizados concretamente en términos de la pobreza extrema, el que todavía tengamos 52.4 millones de mexicanos en situación de pobreza, consideramos en Coneval tiene que ver con algunas otras variables que son un poco más estructurales. Una de las carencias que nosotros dimos a conocer el día lunes es la carencia de seguridad social. En esos términos me parece que va muy encaminado, muy de la mano con la parte de la informalidad y precarización de los mercados laborales mexicanos. Eso puede ser una explicación de por qué, si bien en esa focalización la pobreza extrema disminuyó, en el agregado de la pobreza de los mexicanos en situación de pobreza moderada y situación de pobreza, pues aumentó. Claro, doctor, en este caso, por ejemplo, ¿cuáles serían los indicadores que el Coneval toma en cuenta para diferenciar la pobreza extrema de la pobreza moderada? Básicamente son los siguientes. Para que un mexicano sea considerado en situación de pobreza extrema, es que tenga ingresos mensuales por debajo del valor monetario de la canasta alimentaria, que es aproximadamente 1.516 pesos en las zonas urbanas y 1.070 pesos en las zonas rurales, y que además reporte 3 de las 6 carencias que Coneval definió como este enfoque dimensional de la pobreza. Y reitero, que tenga ingresos por debajo del valor mensual de estas canastas alimentarias y 3 de las 6 carencias. Ahora bien, para ser considerado pobre moderado es que tengas ingresos por debajo del valor monetario de las canastas no alimentarias y no alimentarias, que en las zonas urbanas es de aproximadamente 3,000 pesos y para las zonas rurales de 1,900 pesos. Y que a su vez manifiestas tener al menos 2 carencias de las 6 que estamos midiendo en Coneval. Esas serían las dos formas de medición para pobreza extrema y pobreza moderada. A partir de estos indicadores que llevamos, digamos, de algo nos han servido estos 10 años, podríamos concluir que entonces las políticas públicas para el combate a la pobreza y a la desigualdad han tenido el efecto deseado, han tenido el efecto que se habría planteado, o ¿qué nos está haciendo falta, doctor? Me parece que justo y particularizando en el tema de pobreza extrema, sí hubo un descenso de 3 millones, lo cual es bastante plausible y de alguna manera es una noticia positiva, pero indudablemente que todavía tengamos estos 52.4 millones en situación de pobreza es un reto. Lo que planteamos ayer en Coneval es que cuando presentamos este informe de pobreza de 10 años es que sin lugar a dudas hay algunas otras características de la economía mexicana, como el tema de informalidad, como el tema de bajas remuneraciones salariales, como el tema de bajos sectores productivos a nivel estatal y municipal, que desafortunadamente nos parece constituir un obstáculo para que los programas sociales sean mucho más eficientes de sus propios objetivos. Entonces, no solo basta con continuar con los programas sociales. De acuerdo al inventario de Coneval, tenemos al día de hoy más de 8,000 programas sociales aplicándose en México a nivel municipal, estatal y federal. Eso es algo bueno, algo positivo, pero indudablemente tendrá que venir acompañado con otro tipo de políticas públicas, como sobre todo la formalización del mercado laboral, para que estas políticas sociales sean mucho más efectivas y en el corto y mediano plazo tengamos otro tipo de indicadores en cuanto a pobreza y pobreza extrema.
Correcto. Doctor, no sé si usted ayer tuvo oportunidad de checar el Consejo de Evaluación de Desarrollo Social de la Ciudad de México, presentó también un informe sobre los resultados de la medición de pobreza en la Ciudad de México y lo denominó multidimensional. Ellos hablaban de 3 dimensiones: ingreso, tiempo y necesidades insatisfechas. No sé si tuvo oportunidad de acercarse un poco a él y cotejar un poco ahí con los resultados que ha presentado el Coneval. Sí, lo puede realizar de manera preliminar y ciertamente, aunque si bien utilizan efectivamente como otro tipo de definición de carencias, al final del día los porcentajes se aproximan en cuanto a niveles de pobreza. Aquí lo que he comentado con algunos de otros de tus colegas es, al final del día hay varios mecanismos de indicadores para medir la pobreza, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, pero me parece que la mayoría de estos indicadores siempre nos manifiestan que un porcentaje importante de la población, en este caso de la Ciudad de México, pues mantienen niveles de pobreza, y evidentemente es donde se tienen que redoblar los esfuerzos en los niveles de gobierno, también en la parte de la iniciativa privada, pues para que tengamos, reitero, un escenario diferente en el corto y mediano plazo para reducir la pobreza, en este caso en la Ciudad de México, en algunas alcaldías, donde todavía hay zonas de pobreza extrema, y evidentemente a partir de ahí pues tengamos otro escenario en los siguientes 2 años. Correcto, pues entonces este estudio siempre nos permitirá conocer exactamente cómo estamos y hacia dónde tenemos que dirigirnos, y por supuesto tratar de enfocar las políticas públicas pues justamente a los más desprotegidos, porque lo que no cambia es que el sur-sureste sigue siendo de las zonas y de la región del país pues más afectada por la pobreza, doctor. Así es, eso es otro sospecho que estamos tratando en el mapeo de indicadores estatales, que también trabajó de manera muy sobresaliente nuestra área de pobreza. Se hizo todo un análisis a nivel estatal, y desafortunadamente que al 2018 Chiapas todavía manifiesta que 40% de su población tenga niveles de pobreza extrema, pues evidentemente es un poco rojo que tengamos que debatir y reflexionar sobre cómo cambiar estas características de pobreza extrema que tiene el estado de Chiapas. Pues ahí está. Doctor, en verdad le agradezco mucho estos minutos para 21 Noticias, para Capital 21, y ojalá sea la primera de muchas veces más que podamos estar conversando con usted sobre estos temas. Claro que sí, con mucho gusto, muy buena tarde. Muy buena tarde, el doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. Así que bueno, pues ahí está este gran tema.